Buenos días. Voy a hablar yo del realismo mágico, bueno, de lo que es y de dónde surgió, y 5 datos curiosos. ¿Qué es el realismo mágico? Es una corriente que presenta elementos mágicos o situaciones ilógicas, en comparación con otras obras consideradas más realistas o normales. Fue desarrollado en el siglo XX y fue empleada por primera vez por el alemán especializado en arte Franz Roth, quien ideó esa expresión para referirse a una pintura que reflejaba una realidad pero modificada. Unos datos curiosos que lo irreal es como parte de la vida cotidiana, como ver normalmente unos elfos o duendes, o sea, algo que no puede pasar en la vida real, pero ahí sí es posible. La átira de la condición humana, que es la narración de muchas voces irónicas que pretende ser exagerada o ingenua para mostrar claroscuros de los personajes. Los lugares imaginarios pero reconocibles. Esta es una característica muy importante, de hecho, del realismo, porque gran parte de la acción ocurre en espacios mínimos, como en un pueblo donde hay duendes mágicos o en una aldea mágica donde hay hadas. La belleza del lenguaje, ahí es como el lenguaje es como poético, que recurre con frecuencia a metáforas e hipérboles para expresar las emociones de los personajes. La importancia del destino, a este también es importante. El tiempo aparece distorsionado y se percibe como cíclico. El destino se puede presentar como ineludible. Análisis y resumen del cuento de la lluvia de Arturo. El revestir del ambiente mágico, un tema tradicionalmente criollista, como la sequía, lo coloca dentro del realismo mágico. Por intensa que sea la descripción de la sequía, la intención del autor no es lanzar una protesta social, sino convertir la sequía en un símbolo de la aridez de un matrimonio. La aparición misteriosa del niño alivia esa aridez a tal punto que cuando él desaparece, Jesús y Eusebia apenas se dan cuenta de que ha empezado a llover. El realismo mágico proviene tanto del niño cacique como del estilo de todo el cuento. Aunque no hay nada extraordinario en el comportamiento del niño, su aparición y su desaparición en repentinas, junto con otros detalles, hacen pensar en el espejismo. Petri logra crear un cuadro inolvidable de una sequía latinoamericana en que los personajes llegan a humanizarse a pesar de su sufrimiento. Su propósito quedó muy claro. Por mucho que le embrutezca el ambiente, el hombre quiere conservar su dignidad humana. Análisis del cuento de Aleph. Bueno, el narrador comienza por evocar el recuerdo de Beatriz. Ella funciona como la fuerza que moviliza y pulsa las cuerdas que enmarañan su relato. Su recuerdo, su fantasmagoría, es lo que envuelve a los dos personajes principales, Burks y Carlos. Es una dinámica de costumbres vacunas donde encontrarán algo extraordinario y perturbador. El autor utiliza diferentes recursos para envolver al lector en este universo enrarecido. Todo transcurre rutinariamente y en una atmósfera triste y serena. De pronto el lector descubre en la mitad del relato que el personaje principal es Borch mismo. Con esto, el escritor juega con la verosimilitud y siembra la duda al lector, obligándolo a participar en inquietud ante lo fantástico, expone de plano el gran dilema. ¿Existe realmente una separación entre la realidad y la ficción? Apenas el lector sabe que el narrador personaje es Borch, descubre también Aleph a través de la mirada del personaje. La perturbación no puede ser mayor. Borch ha concentrado para el lector ambos descubrimientos en una sola secuencia. También se muestran algunas de las inquietudes de Borch de ¿existen otros Aleph en el universo? ¿De dónde Carlos habrá sacado ese nombre? Tu rastro de sangre en la nieve, por Gabriel García Márquez. Voy a resumir este cuento rápido.
Eran dos protagonistas, un hombre y una mujer que fueron compañeros en la secundaria y llevaban años sin saber del otro, pues nunca fueron nada, además ambos ya tenían pareja. Pero un día en un establecimiento para nadar, él irrumpió en los vestidores de damas y se le encontró encuerada. Y desde ahí ambos dejaron a sus respectivas parejas y gozaron del cuerpo del otro y solo 3 meses después se casaron. Pero no terminó bien. Y estos son los motivos por que te recomiendo leerlo. 1. Al ser de una corriente reciente no es tan difícil de leerla como otras, que tienen un lenguaje más rebuscado con palabras que ya nadie usa, pues el lenguaje es actual en su mayoría en este cuento. Número 2. Los cuentos son cuentos por lo que son cortos y entretenidos. 3. Alimenta tu imaginación haciendo parecer normales algunos sucesos no tan normales. 4. Las situaciones planteadas enseñan de cómo era la época y eran tiempos más simples. Y 5. En promedio un mexicano lee 3.8 libros al año. Esto es muy poquito y muy triste, por lo que te recomiendo leer en general, pues es un hábito muy sano y un mundo por descubrir. Y bueno, el autor, que fue Gabriel García Márquez, pues nació el domingo 6 de marzo de 1927 y falleció el jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años. Y pues algunos chismes de su vida es que conoció a su mujer, Mercedes Raquel Barcha Pardo, cuando ella tenía 9 años. Según dice, le estuvo proponiendo matrimonio desde que ella cumplió 13 y cuando tuvo 26 y él 31 se casaron. O sea que cuando él tenía, o sea que él le ganaba por 5 años, o sea que cuando él tenía 18 ya le estaba proponiendo matrimonio a ella con 13. Wow. Existe la leyenda de que gracias a que viajaba en el mismo automóvil que Fidel Castro, los autores de un atentado contra el líder cubano decidieron abortar la misión. Tras entrevistar a Shakira en 1999, Márquez se declaró su fan. La obra que le inspiró a dedicarse a la literatura fue La Metamorfosis por Franz Kafka y en 1971, 100 años de soledad, ya había sido traducida hasta en chino. El siglo XX fue en el que más hubo cambios y avances en la tecnología, de los cuales la industria del petróleo fue el mayor, la expropiación petrolera y los coches eran lo nuevo, los teléfonos se hacían más comunes en Hispanoamérica y la vida se hacía más mágica. El cine también fue un gran avance y entre todo esto ocurriendo crecía el realismo mágico, pues combina la realidad que todos aceptamos con sucesos muy improbables y mágicos que la mejoran.